¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en la del 17 de julio del año 2019 y es miércoles. Lo dijo anoche Juan Ramón Lucas en La Brújula. ¿Cómo estará el patio político español para que haya que darle la razón a Gabriel Rufián? No en todo, se entiende. Pero sí en esto que dijo ayer el señor Rufián sobre sus dos amigos, Pablo y Pedro y Pablo. Que hagan el favor, sobre todo, de dejar de hablarse, lo digo como siempre, con muchísimo respeto hacia ustedes, pero dejar de hablarse a través de titulares y de medios de comunicación y sobre todo dejar de amenazarse. Gabriel Rufián, el agitador que disfrutaba montando el show la legislatura anterior en el Congreso, que ahora se viste de un poco de Don Johnson ayer. Don Johnson en Corrupción en Miami. Y finge ser un político con amplitud de miras. No, a Rufián no le preocupa la estabilidad de España, tampoco se engañe usted. España y la estabilidad de España a Rufián le importa un comino. A él lo que le preocupa a Rufián, señora, es la izquierda. A él lo que le inquieta es que si Pedro Sánchez no sale investido y vuelve a haber elecciones en noviembre, la izquierda se pegue un tortazo y aquí acabe gobernando Pablo Casado. Darle una segunda oportunidad a Casado, Rivera y Abascal es una irresponsabilidad histórica. Histórica. A Rufián le mueve lo que le mueve, es verdad, pero la descripción que hace del espectáculo que están dando Pedro y Pablo es muy fiel a lo que estamos viendo todos. ¿Y qué estamos viendo todos? Pues que esto no es una negociación entre dos grupos políticos para pactar un programa de gobierno. Esto es una pelea de gallos o de gallitos a través de los medios de comunicación. Obsesionados los dos líderes en ocupar ellos y sus subalternos espacio en los medios de comunicación para colocar su campaña de descrédito del otro, del famoso socio preferente. Nunca habíamos visto a los ministros tan dispuestos a dejarse entrevistar en las televisiones y en las radios. Nunca se prodiga el presidente Sánchez en entrevistas en los programas que él elige, salvo cuando está en campaña para disputarle el favor popular al otro. Este Sánchez, que como presidente del gobierno se escondió 10 meses de la prensa, salió al escaparate durante la campaña electoral porque buscaba el voto y sale ahora de nuevo al escaparate, y en los mismos programas, por cierto, ahora que vuelve a estar en campaña. En campaña para cargarle el muerto de la no investidura a Pablo Iglesias, que está en la campaña en la que está el gobierno full time, a pleno rendimiento. En Podemos estar en la campaña de cargarle el muerto a Sánchez, claro. Y ahí siguen los ilustres dirigentes del partido que nos gobierna ocupando sus horas en ver la televisión. Yo también escuché atentamente la entrevista del señor Iglesias de esta mañana. No hemos parado de ceder y estamos dispuestos a ir a una negociación de gobierno de coalición y ceder más todavía. Y en esta negociación los únicos que hemos cedido hemos sido nosotros. Ceden tantísimo ambos, ceden tanto, que está siempre al mismo punto, que es el punto en el que empezó la no negociación. Y así echan el día, señora. Imagina usted, ¿no? Adriana Lastra, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Dónde sale Iglesias? ¿Dónde tiene una entrevista ahora? Con Ferreras. ¿A qué hora? A las 11:30, y ella allí delante de la tele, echando la mañana. A ver qué dice para luego salir y contestarle. Iglesias lo mismo, ¿no? ¿Dónde está Sánchez esta mañana? En los desayunos de Televisión Española, y ahí delante de la tele, a ver qué dice para salir luego a esta es la actividad política. Pasan de reclamar secreto y clandestinidad para sus reuniones a no reunirse y organizar la transmisión televisada de la Gresca. Con tanto afán por zumbarle al otro, o al socio, como lo quieran llamar ahora, que a veces se les va la mano interpretando el guión. Ayer Carmen Calvo, poniendo tono de Rafael, ¿no? Escándalo, es un escándalo, porque Iglesias va a votar no a la investidura de su jefe Sánchez. ¡Qué escándalo!, dice Carmen Calvo, impedir la investidura del que ha ganado las elecciones. Y yo creo que el señor Iglesias no ha sabido entender cuáles son las reglas del juego en el ámbito de las democracias parlamentarias y va a vetar incluso la investidura de quien ha ganado las elecciones. Incluso. Va a vetar la investidura incluso de quien ha ganado las elecciones. Pues sí, como el PSOE en 2016. Hasta que pasó lo que pasó.
Y se abstuvo, sí, se abstuvo al final, después de haber impedido la investidura de quien había ganado las elecciones. Ahí no hay vulneración alguna de las reglas parlamentarias, señora vicepresidenta. Las reglas del juego dicen que el grupo que, no teniendo mayoría en el Congreso, que ahora son todos, pretende gobernar, que este es el PSOE, primero tiene que negociar y pactar con los grupos que le garanticen la investidura. ¿Que te ponen un precio demasiado alto? Pues ahí es donde estás tú para ver cómo negocias. ¿Que no consigues que te abaraten el precio? Pues o lo pagas o asumes que no tienes posibilidad, que no tienes capacidad suficiente como para gobernar el país. Este ataque feroz de marianismo que le ha dado al núcleo duro de Sánchez, predicando a todas horas la lista más votada, el no al bloqueo, el mandato popular, lo que quiere la gente, es cada día un poquito más embarazoso viniendo de quien viene, sobre todo por lo burda de la operación y lo burdo del argumentario. Casi tan burdo como el colombiano ese del peluquín, que escondía medio kilo de cocaína en la peluca. Dice, ¿dónde vas con un peluquín que te asoma 50 centímetros por encima de la cabeza? Y el colofón lo puso ayer Adriana Lastra, resucitando, bueno, exhumando es un verbo más propio de estos tiempos, exhumando lo de la pinza de Anguita y Aznar. A mí no me gustaría hablar en los términos de reeditar la pinza de los años 90, pero se le empieza a parecer mucho. La pinza. Aún veremos a Sánchez haciéndose un Felipe González, diciendo aquello, los más veteranos lo recordarán. Porque Aznar y Anguita, los dos estaban haciendo oposición a Felipe. Y los dos querían acabar con el gobierno de Felipe. Y entonces dijo Felipe, Aznar y Anguita la misma mierda son, con perdón. Pues aún escucharemos a Sánchez diciendo, Iglesias, claro, ahora tendría que decir, Iglesias, y Casado, y Rivera, y Abascal, y Anaoramas, la misma pinza son. ¿Dónde va Iglesias, que va a votar lo mismo que Vox? Que coincide con la ultraderecha. Es que es todo argumentario de saldo, ¿eh? E Iglesias, que está ahí el hombre diciendo, si yo lo que quiero es ser ministro. Pedro, hazme ministro y tenemos la investidura hecha. Y luego ya, pues cuando llegue la sentencia al Supremo, pues ya vemos cómo lo hacemos. Y si hay que aplicar el 155, pues ya vemos lo que hacemos. Pero hazme ministro. Total, que a 5 días de que el candidato se examine en las Cortes, el PSOE ha empezado a mimar a Esquerra Republicana. Ven aquí, rufiancico. Túmbate de rodillas sobre el grupo parlamentario socialista para que te arrullemos como tú mereces. Bueno, la relación con Esquerra Republicana, fíjese, en el último año nos han apoyado cada vez que venían los reales decretos del Gobierno. Y entiendo que, como decía el propio Gabriel Rufián, esta debería ser la legislatura del diálogo y el entendimiento. Es que nos ha apoyado siempre Esquerra Republicana en la anterior legislatura. En la anterior legislatura Esquerra Republicana apoyó lo que le interesó hasta que dejó de apoyar porque no se pagó el precio. Fíjense lo que va de un día para otro en la política española, ¿no? Un día tienes al candidato a presidente predicando que sería inaceptable hacer descansar el gobierno sobre los malvados independentistas que traicionan al pueblo catalán. Yo creo que los líderes independentistas han actuado de mala fe. De sus palabras entiendo que no quiere depender de los independentistas para gobernar. Insisto, no son de fiar. No son de fiar los independentistas. Me preguntaba en esta entrevista Irene Castro, del diario, campaña electoral de las generales. No son de fiar. Ah, pero Esquerra Republicana nos ha aprobado los decretos leyes y es de izquierdas. ¿Cómo nos vamos a llevar mal entonces? Sobre todo ahora que Gabriel Rufián es un gurú de la izquierda peninsular. Próximo viernes anunciará Oriol Junqueras recluso preventivo en espera de juicio por presunta rebelión, en espera de sentencia, si vota sí en la investidura de Sánchez o se abstiene. Lo hará Junqueras a través de sus portavoces oficiales. Esquerra sugiere que si hay acuerdo de PSOE y Podemos, el sí de ese partido está garantizado. Si no hay acuerdo, también podría votar que sí. En realidad son 19 síes, 15 de Junqueras y 4 de Arnaldo Otegi. Sánchez añadiría así 19 síes a su lista de followers y se pondría con el PNV en 150. 150 síes. Las tres derechas, el trifachito que le gusta decir a Iceta,
suman 147. Si los de UPN, que son Navarra Suma, al final votaran en contra, serían 149. 150 sí es, 149 no es. Siempre que se abstengan los Puigdemones. Para que la investidura prosperara, se tendría que abstener Pablo Iglesias. Porque solamente hay una investidura, que es la semana que viene. Luego, como ustedes saben, el jefe del Estado, el rey, llamará otra vez a consultas a los partidos políticos, a los líderes de los grupos parlamentarios, y el rey decidirá si se va nuevamente a una investidura o no. Pero esta situación que estamos viviendo por lo menos está sirviendo para que todos vayamos aprendiendo qué le compete a cada uno. Es el rey el que efectivamente decidirá a partir del jueves o del viernes si sale mal la investidura, si no sale, el que decidirá lo que se hace, ¿no? Esto ya Adriana Lastra ahora ya lo explica con mucha claridad. Es verdad que precisamente porque es el rey el que decide lo que sucede después de una investidura fallida, es un poco absurdo decir investidura solo hay una. Investidura habrá intentos de investidura, habrá los que tenga que haber, 1 o 21. Y en rigor hoy lo que tenemos a la vista no es una investidura la semana que viene, es una ficción de investidura. Con mimos y con sonrisas en las horas previas a Esquerra Republicana de Cataluña, que como dijo ayer el señor Rufián... Que hagan el favor, sobre todo, de dejar de hablarse, lo digo como siempre, con muchísimo respeto hacia ustedes, pero dejar de hablarse a través de titulares y de medios de comunicación y sobre todo dejar de amenazarse. Que como dijo ayer el señor Rufián, no es solo Esquerra Republicana, porque Esquerra en esto va de la mano de Bildu.